Hola, bienvenidas y bienvenidos a su tercera sesión del curso en línea en Género en las instancias de educación superior. Mi nombre es Michelle Villanueva y los voy a acompañar un ratito con el tema qué es la perspectiva de género y para qué sirve. Entonces, bueno, me quiero permitir compartir con ustedes una pequeña presentación en el que vamos a empezar a reflexionar un poco sobre la construcción de este concepto de género y bueno, que podamos recordar también un poco los contenidos de las anteriores dos unidades que estuvieron trabajando con mis compañeras. Entonces, bueno, pues recordar un poco para poder llegar al concepto de perspectiva de género y que lo podamos entender a profundidad y lo podamos aplicar no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal. Es importante que podamos recordar el sistema sexo-género y cuáles son o qué es lo que las consecuencias que tiene este sistema sexo-género en nuestra vida social, económica y política, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar un poco que el sistema sexo-género justo es un conjunto, una serie de relaciones, ¿no? Que tienen por efecto la desigualdad, que quiere decir que no permite el acceso a los derechos humanos de todas las personas. Entonces, pensar el sistema sexogénero entonces es esta relación entre estos dos conjuntos, por un lado el conjunto de sexo que tiene que ver con el ámbito biológico y el conjunto de género que tiene que ver con el ámbito cultural, político y económico. Ambos conjuntos se relacionan y entonces generan algo. Un sistema es algo, son varios conjuntos que se relacionan para producir algo. Por ejemplo, el sistema respiratorio los diferentes órganos pues producen oxígeno. En este caso, el sistema sexo-género sería estos dos conjuntos, sexo y género, que producen desigualdades. Entonces, es importante que identifiquemos que estas desigualdades son construidas, son sociales, es decir, que pueden deconstruirse todos estos preceptos sociales y entonces podemos generar nuevas formas de convivencia, nuevas formas de instrumentos legales, nuevas formas en el ámbito académico, ¿no? Y entonces, bueno, podemos ir poco a poco identificando cuáles son estos efectos que produce este sistema sexo-género y por lo tanto actuar sobre esos efectos. Entonces, bueno, el primer concepto que vieron en su primer módulo tenía que ver con este referente de sexo-género, pero me gustaba que lo pudiéramos traer acá para que pudiéramos hacer la relación con la perspectiva de género. El segundo concepto entonces que estuvieron trabajando está relacionado más con el concepto de la igualdad, ¿no? En este sentido, en el que ya nos damos cuenta que hay cosas que nos hacen diferentes, pero no solo diferentes entre mujeres y hombres, sino entre las propias mujeres y entre los propios hombres, entre todas las personas, pues todas las personas somos diferentes desde la complexión física hasta las ideas o los conceptos o las experiencias de vida y también las proyecciones de vida, hacia dónde queremos o qué es lo que queremos generar. En base a estas diferencias, tenemos que pensar que el concepto de igualdad es un concepto más amplio. No quiere decir que todas las personas tienen que ser tratadas de manera idéntica, porque entonces estaríamos invisibilizando toda la diversidad de condiciones, toda la diversidad de gustos, placeres, diversidad de incluso de discapacidades, diversidad de violencias, diversidad de situaciones en las que nos encontramos todas las personas. Entonces, hablar de que una vez que identificamos con el sistema sexo-género que hay ciertas condiciones que han sido impuestas históricamente en las personas y que no permiten que esas personas accedan a sus derechos, específicamente por los estereotipos de género, es decir, este hegemónico masculino y este hegemónico femenino, ¿no? Esto de que todas las mujeres o todos aquellos cuerpos que parezcan más mujeres tienen que ser de cierta forma, o todos los cuerpos que parezcan más hombres tienen que ser de cierta forma, los cuerpos, las ideas, las emociones, o sea, no solo es cómo tienes que ser, sino cómo tienes que actuar, sino además cómo tienes que pensar, incluso cómo tienes que sentir, de acuerdo alguna de estas dos categorías. El sistema sexo-género nos permite observar cómo es que social y culturalmente se ha generado estos hegemónicos de manera dual. Mientras existe uno, existe el otro. Y entonces permitir ver
que este sistema sexo-género pues es una construcción y que no existe solo estas dos partes, sino que no es ni blanco ni negro, sino que hay una serie de matices en las personas, ¿no? que transitan entre todos estos entre todas estas percepciones que se creían, ¿no? Entonces, cuando este concepto de sistema sexógeno nos permite observar eso, que esa es una construcción social y que en base a eso se han generado muchas desigualdades y que no permite el acceso a los derechos, pues entonces tenemos que modificar también esta concepción de igualdad, ¿no? En el tema de derechos humanos, es distinto al tema de las matemáticas, por ejemplo, en donde 2 más 2 es igual a 4, ¿no? En el sentido de los derechos humanos, igualdad quiere decir que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos. La garantía de sus derechos está, ahí es en donde está el meollo del asunto, porque garantizar el derecho a las personas distintas, tendría que generarse entonces procesos distintos para cada persona en cada situación distinta. Cuando hablamos de igualdad de género, quiere decir que tenemos que considerar que las mujeres y los hombres, o más bien estos preceptos, estas hegemonías masculinas o femeninas, colocan en posición de poder distinta. Todo lo masculino está en una posición de poder sobre todo aquello que representa lo femenino. Y entonces, esas posiciones de poder desigual generan que aquellas personas que nos colocamos en el hegemónico femenino o que nos están catalogando en este hegemónico femenino, pues entonces tenemos una desventaja ya de entrada. Y entonces, aquí es importante observar que cuando pensamos en el tema de igualdad, tendríamos que considerar, y igualdad de género, tendríamos que considerar cómo es que están todas estas condiciones sociales en el que a las mujeres tienen menos acceso al recurso económico, por ejemplo, datos 2015 nos han mostrado cómo es que en Querétaro las mujeres ganan entre un 7 y un 30% menos que los hombres, exactamente en las mismas horas trabajadas, y exactamente en el mismo empleo. Entonces, bueno, hay una brecha ahí, ¿no? De participación en la vida económica. Por otro lado, sabemos también que la administración pública, municipal, estatal y federal, pues la participación de las mujeres oscila en un 30% en los espacios de toma de decisiones. Es decir, el 70% de los espacios en la política mexicana son ocupados por los hombres, espacios de toma de decisiones. Aquí en la universidad actualmente estamos en 2020, contamos en las direcciones de las facultades mitad y mitad de mujeres y de hombres. Entonces, bueno, por ahí estamos haciendo un avance de hombres y mujeres en la participación política. Por ahí habría que revisar también en las secretarías, ¿no? Así como observamos las secretarías en gobierno del estado, en el que solo 2 mujeres ocupan un espacio público, pues lo mismo tendremos que estar reflejando qué sucede al interior de la universidad. Entonces, bueno, hablar entonces que el concepto de sistema sexo-género nos permite observar que existen diferencias entre las personas, diferencias físicas, diferencias emocionales, diferencias de historia, diferencias de proyecciones, y que esas diferencias, ¿no?, se montan en un sistema de desigualdades en estas cuestiones de género que presentan un hegemónico femenino y un hegemónico masculino en diferentes categorías de poder, y entonces se producen desigualdades sociales, es decir, no todas las personas tienen garantizado de igual manera el acceso a sus derechos. Por ejemplo, el acceso a la educación. El acceso a la educación, dependiendo las situaciones económicas, las situaciones de sexo, las situaciones de espacio de donde naciste o donde vives, tendrás mayor o menor ingreso o mayor o menor posibilidad, perdón, de acceso a la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres una mujer que tienes una o dos hijos, tus limitaciones se van aumentando las limitaciones para el acceso a la universidad. Si eres del ámbito rural, tendrás menos posibilidades que si vives en la ciudad. Sobre todo por la cuestión del transporte. Tenemos ya campis, pero también si eres de la cabecera o eres de las comunidades. Entonces, hay una serie de situaciones que nos colocan en mayores desventajas. Hablar entonces de la igualdad de género nos permitirá observar
que mujeres y hombres, o en estos hegemónicos femeninos y masculinos, hay una serie de desventajas solo por el hecho de nacer mujer, ¿no? O solo por el hecho de nacer hombre en algunos otros casos, aunque la mayoría de las desventajas se encuentran en lo femenino, ¿no? Eso es importante que lo podamos reconocer. ¿Por qué es importante hacer este recorrido de estos conceptos que ya estuvieron trabajando en las sesiones pasadas? Pues justo porque necesitamos de estos dos conceptos, sistema sexo-género, estas relaciones de poder que se juegan entre estos hegemónicos masculinos, ¿no? Tenemos que tenerlo muy consciente y no creer que son solo prácticas personales. Decimos, bueno, es que esa persona es machista o esa persona le gusta vivir así, o sea, damos por hecho como si fueran situaciones o decisiones personales estas desigualdades o violencias que se viven y no es así. El sistema sexogénero es un concepto que justo nos ayuda a observar que eso es una cuestión sistémica, son razones que están más allá de las decisiones personales, lo que llamamos también el sistema patriarcal que coloca en situaciones de mayor desventaja o no. No tiene que ver, no hay nada que tenga que ver con tus decisiones personales, sino que ya hay un sistema establecido que dice quiénes van y en dónde van, ¿no? Entonces, es importante que te podamos reflexionar eso. Y entonces el segundo concepto es esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué nos sirve observar que existe ese sistema sexogénero? Bueno, para visibilizar que existen desigualdades. Y entonces pensamos, ¿y entonces para qué vamos a saber qué es la igualdad en materia de derechos humanos? Bueno, porque esa es la meta. Ese es el objetivo, que todas las personas accedan a sus derechos y que tengan garantizado el acceso a esos derechos. Y que hay personas que necesitarán cosas distintas, mecanismos distintos para acceder a ese derecho. No es lo mismo una mujer, por ejemplo, que quiere acceder a estudiar física cuántica, ¿no? Y que es, por ejemplo, la única cosa que podría mencionar es que necesito lentes para leer, ¿no? A una mujer que tiene la discapacidad visual y que necesita otro tipo de apoyo, puede ser braille o a lo mejor apoyo auditivo. O otra mujer que sea una mujer ñañú de Santiago Mezquititlán, que no lee y escribe en ñañú, pero que sí lo escuchan. Las tres tenemos que tener garantizado por el Estado el acceso a estudiar física cuántica, ¿no? El acceso a poder estudiar en la universidad y específicamente para vernos, queremos física cuántica. Entonces, cada una de nosotras necesita 3 métodos distintos. Por ejemplo, a lo mejor no necesitaré la primera Michelle, yo no necesitaré algún mecanismo distinto para poder acceder a la educación en línea, ahora que estamos en educación en línea, o a lo mejor de manera presencial con los libros que son más sencillos de ubicar en las librerías, por ejemplo, ¿no? Son de acceso más rápido que una compañera que tenga por completo falta de la visión, entonces necesitará otro tipo de mecanismos, pueden ser los libros en braille o apoyo auditivo. O también podemos estar pensando que la compañera ñaño será mucho más difícil conseguir los libros que requiera, e incluso si no lo sabe leer y escribir, entonces el método para garantizar su acceso a la educación tendría que ser una docente o un docente hablante ñañú que sepa además física cuántica o una persona traductora para que esté traduciendo la información. Entonces, de esta manera, las tres tendrían garantizado en igualdad su derecho a la educación. Esto quiere decir que se da mecanismos diferenciados, mecanismos distintos. Entonces, tendremos que tener muy claro que idéntico e igual, en este caso, en el derechos humanos, no significa lo mismo. Idéntico tendría que ser un trato exactamente igual a personas que están en situaciones distintas. Un trato exactamente igual que están en situaciones distintas generaría mayor desigualdad. Tenemos que tener la capacidad de observar, por eso los lentes, ¿no? La capacidad de observar que no están todas en las mismas situaciones y entonces requieren de mecanismos especiales que les permita entonces, ahora sí, tener la garantía de acceder de manera igual a sus derechos. Entonces, la igualdad es la meta, ¿no?
La igualdad es la meta. Estábamos viendo entonces que hablar de igualdad en derechos quiere decir que tenemos que tener la capacidad de observar estas diferencias y entonces generar cosas para garantizar que sí tengan acceso a sus derechos. Igualdad e idéntico entonces no es lo mismo en este aspecto, en este sentido de los derechos humanos. Entonces, para hablar de perspectiva de género era muy importante que tuviéramos claros estos dos conceptos, porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos permite observar la perspectiva de género? Y la perspectiva de género nos permite observar justo que estos hegemónicos masculino y femenino generan desigualdades, ¿no? Mientras que unas personas pueden ser libres de ejercer o no su paternidad, otras personas se ven obligadas socialmente a ejercer su maternidad, ¿no? Si te embarazas, es más sencillo socialmente que los hombres no ejerzan su paternidad si no lo quieren, pero la mujer, por el hecho biológico de ser quien tiene el feto en su vientre, pues entonces se le obliga a que sea, una vez que sale el bebé, se le obliga a que ella ejerza una maternidad. No es tan sencillo que ella pueda decir, bueno, aquí está el bebé, no, papá, hazte cargo. Hay una sanción social mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces, bueno, tenemos que visibilizar y tenemos que observar que cada cosa, cada situación tiene efectos distintos para mujeres y para hombres. A pesar de que estamos en el 2020 y que pensamos que estas brechas de desigualdad ya están superadas, cuando se hacen los diagnósticos podemos observar cómo es que siguen presentes las brechas de desigualdad. Hace rato les comenté la diferencia salarial del 30%, del 7 al 30%, no, perdón, en 30% en promedio nacional, pero en Querétaro es del 7 al 42.7 la diferencia de la brecha salarial, ¿no? Entonces, mientras una psicóloga, un psicólogo en Querétaro puede ganar 10 pesos, la psicóloga ganará 7 pesos, ¿no? Solo por el hecho de ser mujer. Entonces, en promedio, si no, es que hay psicólogas que ganan 6 pesos la hora, exactamente por el mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es importante también reflexionar, entonces, que la perspectiva de género lo que nos permite observar es eso, cómo es que basado en una diferencia sexual se ha montado una serie de preceptos que nos colocan en situaciones de desigualdad y de violencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el movimiento feminista y la perspectiva de igualdad de género? Es muy importante también que reflexionemos en este sentido porque ha habido una serie de procesos en el que quieren desvincular ambos conceptos, como si la perspectiva de género fuera solo que es parte, pero no solo, es un proceso técnico de análisis, un proceso técnico que nos permite observar una variable más en un diagnóstico, ¿no? Que nos permite observar estas desigualdades, esto que hablábamos con anterioridad, pero la perspectiva de género es uno de los conceptos nacidos del feminismo y que tiene un objetivo mucho mayor a solo visibilizar a hombres y mujeres. El objetivo de la perspectiva de género es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y más allá de ello es lograr la libertad de los hombres y de las mujeres de estos sistemas de opresión. Entonces, es complicado separar el concepto, o más bien es una trampa del propio sistema capitalista, que queramos separar el concepto de perspectiva de género de su raíz, de su origen, que es el movimiento feminista, ¿no? Un movimiento emancipador, político y social, que lo que busca justo es destruir todas estas desigualdades y busca el resguardo de la vida, ¿no? El proyecto del movimiento feminista busca colocar no el capital en el centro, sino colocar la vida, las personas en el centro del desarrollo. Entonces, bueno, es indispensable que si te interesa conocer más con respecto al tema de género, es importante que puedas buscar bibliografía que te pueda mostrar toda la historia del movimiento feminista y que puedas dar cuenta de dónde surge y cuál es toda esta teoría emancipatoria que busca el movimiento feminista y también pues de plena y constante en revolución o frente a la opresión. Entonces, bueno, por ahí hay varios libros que pudiéramos recomendarte. Uno de ellos que te puede ayudar para observar más la historia con una mirada feminista, ¿no? Uno de los libros que te permite hacer eso es Calibán y la bruja, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí
una de las recomendaciones. Entonces, ¿qué son las acciones afirmativas y qué relación tienen las acciones afirmativas como con la justicia? La perspectiva de género, entonces, es este mecanismo que me permite observar cómo las diferencias físicas, las diferencias sociales, son utilizadas para generar desigualdades, ¿no? Y entonces, lo que buscamos es que se tenga esta capacidad de observar cómo se generan estas desigualdades y entonces actuar sobre ellas y generar acciones que puedan ir disminuyendo esas brechas de desigualdad y entonces que podamos acceder a la justicia, ¿no? La perspectiva de género no solo se queda en el diagnóstico, no solo se queda en, ya me di cuenta que frente a que estas desigualdades son provocadas por estas diferencias y por este sistema histórico o por estos usos y costumbres o por estas razones. No solo ahí se queda. La perspectiva de género lo que busca es identificar entonces, una vez que lo identifique, poder intervenir y modificar ese patrón para que entonces tengamos acceso a la justicia y por lo tanto acceso a la igualdad. Ese es uno de los principales aportes que da el movimiento feminista a partir de la perspectiva de género. La perspectiva de género entonces es dinámica, no solo es observo, actúo y modifico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final de la perspectiva, poder lograr la igualdad en el acceso de los derechos de mujeres y hombres. Y también considerando también la división intergeneracional y la diversión y la interseccionalidad también. La intergeneral tiene que ver con esto de las generaciones, ¿no? Que es no solo las mujeres, pensamos luego los procesos de intervención solo en las mujeres u hombres adultos, pero tenemos una serie de desigualdades también desde las infancias y también ya en la tercera edad, ¿no? Entonces es importante que tengamos esta visión completa y compleja del ámbito social, ¿no? Y entonces las acciones afirmativas son uno de estos mecanismos que una vez que tú identificaste cuáles son esas brechas de género, se inventa o se crea una acción que pueda ayudar a aquellas personas que están en mayor desventaja, en este caso las mujeres, para que puedan subir ese pequeño escalón. Así en estas que hago con las manos, ¿no? Estas personas que están acá, que ya tienen este privilegio o que tienen este derecho garantizado, no se les da en la acción afirmativa este mecanismo de adelanto, se le da a las personas que no lo tienen, porque si a ambas personas se les da ese beneficio, pues entonces lo único que hacemos es que ambas suben, pero la brecha, el espacio, la brecha de desigualdad sigue presente. Entonces, cuando hablamos de acciones afirmativas, son estos mecanismos que se le da a la población que está en mayor desventaja hasta alcanzar la igualdad en el acceso a sus derechos, ¿no? Se piensa luego y decimos, pero es que pobres de los compañeros que no tienen también esa garantía. Y en realidad es que ellos ya la tienen y no requieren de esta garantía o de este apoyo. Uno de los ejemplos tiene que ver con las becas a mujeres, ¿no? A mujeres madres, ¿no? Becas de apoyo, sobre todo porque la mayor cantidad de personas que abandonan la universidad cuando tienen hijas o hijos, pues son las mujeres por la carga de trabajo y la carga de cuidados que están en ellas. Entonces, cuando se les da el apoyo a ambos sexos, cuando uno lo requiere más, lo único que se hace sí es los dos tienen el apoyo, pero esta brecha de desigualdad sigue presente. Entonces es importante observar que no, cuando se le da a uno, no quiere decir que se le está quitando. Las acciones afirmativas no hacen que se le quite el beneficio, es ahora tú no puedes acceder a tu derecho que accedan las otras, no, sino que ya tienes tu derecho garantizado, necesitamos acelerar para que las otras compañeras puedan tener ese derecho garantizado, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos, por ejemplo, de esta imagen que es muy representativa sobre cómo decíamos, imaginando que la meta tiene que ver con los derechos, ¿no? El acceso a tus derechos. Entonces, los caminos son distintos para las mujeres y para los hombres. Y sobre todo si hablamos de la interseccionalidad, que son otras características que pueden estar ahí implicadas y que pueden generar mayor desventaja. Por ejemplo, bueno,
ya sabemos, hombre-mujer, pero también hablamos de un hombre blanco, ¿no? Hablamos de situaciones también que pueden generar mayores desigualdades y mayores desventajas para las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, se encuentran en mayor desventaja todavía por el racismo que persiste en México. Entonces, bueno, la perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos permite identificar las diferencias culturalmente asignadas a mujeres y hombres y que se convierten en las causas de desigualdad, de injusticia y de jerarquización de las personas. Entonces, una vez que las identificamos, establecemos acciones que promuevan la igualdad entre los géneros. Las acciones afirmativas son este conjunto de medidas especiales para acelerar la mejora de la situación de las mujeres y lograr la igualdad sustantiva o de facto con los hombres y así realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra las mujeres, así como compensarlas en la medida que estas medidas, deben ser de carácter temporal. Entonces, buscamos la igualdad. Aquí la redacción está errónea porque la igualdad no es con los hombres, la igualdad es en el acceso a los derechos, ¿no? Porque a veces se piensa que la perspectiva de género lo que busca es como continuar o perpetuar la lucha de géneros o la lucha entre los sexos, como si en un pastel yo me voy a pelear por esta rebanada y tú por la otra rebanada y más bien es construir más pasteles, ¿no? Va para allá, esa es la propuesta. Que podamos observar que lo que buscamos es la igualdad en el acceso a los derechos, no la igualdad con los hombres. De los hombres y las mujeres somos diversos, así como entre las propias mujeres y entre los propios hombres. No hay una posibilidad, es uno de las trampas, ¿no? No hay una posibilidad de ser igual a otra persona en este sentido de ser idénticos, ¿no? Lo que se busca es la igualdad en el acceso a los derechos. Ahí es en donde es nuestra meta, no es la igualdad con el otro o con la otra, es la igualdad en el acceso a los derechos. Entonces, bueno, pues para ahí espero que les pueda servir este video. Les agradezco mucho haberme brindado este espacio y en esta virtualidad. Estamos a sus órdenes en Género WAC, cualquier cosa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que me escucharon. Adelante con su estudio.